Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros invitados, estudiantes y profesores de Colegios Amigos del Turismo. En nombre de nuestra directora, la doctora Carol Fajardo, y de nuestro subdirector, el doctor Andrés Clavijo, les damos a todos una cordial bienvenida, un agradecimiento por acompañarnos en esta iniciativa que hemos venido trabajando ya desde años anteriores, pero particularmente desde el mes de febrero estamos preparando este trabajo tan importante con la Universidad Pedagógica, con nuestros compañeros del IDT, con un grupo importante de universidades y de instituciones que estamos convocados todos alrededor del desarrollo del turismo como una opción importante para el desarrollo de nuestros proyectos de vida y de nuestras iniciativas de formación. Particularmente el día de hoy, que es nuestra primera sesión de la cátedra Diplomado Preparando mi Futuro, que tiene un nombre muy importante, es Turismo Sostenible y Patrimonio Turístico y Tradiciones. Vamos a iniciar con un tema súper importante, muy divertido, maravilloso, que va a ser la puerta de entrada a todo este proceso de formación en el que nos vamos a reunir profesores y estudiantes no solo de Bogotá, sino también de algunas regiones del país, a quienes nos interesa este tema del turismo y a quienes nos convoca toda esta maravillosa experiencia de aprendizaje. Quiero hoy aprovechar estos momentos para agradecer al profesor Javier Delgadillo de la Universidad Pedagógica Nacional, quien con un grupo de estudiantes de práctica pedagógica de la licenciatura en Recreación y Deporte trabajó de la mano con cada uno de los expositores que vamos a tener a lo largo de estas 12 sesiones y nos ayudó a conformar toda la experiencia de aprendizaje. Ustedes van a encontrar hoy una conferencia increíble con una experta, pero al lado de la conferencia van a encontrar en la plataforma una guía de trabajo a través de la cual van a poder reforzar los conocimientos, profundizar en todos estos temas que nos va a presentar nuestra invitada del día de hoy y van a poder desarrollar de la mano de sus profesores una experiencia de aprendizaje mucho más consistente. La sesión de hoy, así como todas las sesiones, se va a subir a la plataforma Moodle. A lo mejor hoy hay muchos de ustedes están inquietos, ¿cómo voy a ingresar a la plataforma? Algunos ya recibieron a vuelta de correo la información para acreditarse como estudiante matriculado en este diplomado. Otras personas no han recibido al día de hoy esta información. A más tardar mañana todo el mundo que se matriculó va a tener la información allí alojada. Es importante, toda vez que los vamos a certificar este proceso al final y ya todos sabemos que debemos cumplir mínimo con el 80% de todas las actividades. Es importante que hoy diligencien la asistencia a esta sesión en los formularios que vamos a compartir a través del chat de las dos redes o de la red en donde estamos transmitiendo esta importante cátedra. Entonces, sin más, voy a presentarles hoy a nuestra invitada especial, Ángela Pantoja. Ella es una compañera nuestra del Instituto Distrital de Turismo, pertenece al equipo de producto. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen porque ella ha estado encargada de todas estas experiencias maravillosas de aviturismo, de turismo rural, y yo estoy segura que en algunos de ustedes, profesores y estudiantes, ya la conocen. Ángela es profesional en turismo, máster en gestión internacional de turismo con estudios en planificación de proyectos, tiene experiencia en acompañamiento a empresarios del sector turístico, en la estructuración de modelos de negocios con base comunitaria y de naturaleza. Es una experta en este tema del turismo y el desarrollo sostenible y hoy tiene pues la tarea de compartir con nosotros su conocimiento. Ella también ha estado en la importante misión de desarrollar destinos turísticos bajo estándares de excelencia internacional y en clave de sostenibilidad, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ángela, muchísimas gracias.
a nuestros estudiantes y nuestros profesores les contamos que quedan en manos de una excelente profesional, conocedora del tema, apasionada también por este turismo y desarrollo sostenible, que tiene que ver con la defensa de la vida, que tiene que ver con el turismo responsable, que tiene que ver con una nueva manera de ver el mundo y de ver el turismo. Bienvenida, Ángela. Vamos a escucharte atentamente y quedamos en tus manos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ivette, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento, a los profesores, a los estudiantes de parte del Instituto Distrital de Turismo y a nombre propio, un honor ser invitada a estos espacios que personalmente me parecen fundamentales para continuar trabajando en un sector tan bonito como es el turismo. Cada vez somos más las personas que creemos firmemente que el turismo transforma vidas, transforma territorios, transforma comunidades y es nuestro trabajo hacer que estos espacios sirvan para que precisamente el turismo sea una herramienta positiva en dichos territorios y bueno, muy contenta, agradeciendo también al equipo de Educación para el Turismo este gran esfuerzo que están haciendo. Entonces, esperamos que los chicos que nos están escuchando el día de hoy, quienes van a estar en todas las cátedras, esperamos que a partir de hoy son comunicadores de todos estos conocimientos, son replicadores de todos estos conocimientos, precisamente para que esto se expanda a muchos más jóvenes, a muchos más profes, a muchas más familias. Entonces, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar con la cátedra del día de hoy. Esperamos que les parezca muy interesante, el tema es muy importante y es una base fundamental para pues desarrollar el turismo que todos queremos. Precisamente la cátedra del día de hoy se llama Turismo y Desarrollo Sostenible. Entonces, en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, permítanme un segundo, comparto aquí mi pantalla. Te agradezco, Ivette, si me confirmas que estén viendo mi presentación. Bueno, aquí ya me confirman si están viendo ya la pantalla, mi presentación. Bueno. Estamos viendo la presentación. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Listo. Entonces, turismo y desarrollo sostenible. Vamos a empezar por lo primero y es indicándoles a todos ustedes cuál es ese lugar que todos y cada uno de nosotros tiene en el territorio, en el país, en el mundo entero. Vamos a empezar esta sesión teniendo como una reflexión que a medida que vayamos avanzando en los temas cada vez va a tener más significado. Somos una red de vida. Para el turismo, para cualquier sector económico, debemos considerarnos que jugamos un papel fundamental en todo lo que realizamos. Es decir, cada una de nuestras acciones repercute positiva o negativamente en nuestros entornos. El turismo en particular no es la excepción. El turismo es un sector que influye en todas las dinámicas cuando ingresa a un territorio. Cuando se empieza a ejecutar, el turismo sí o sí deja una huella. Nuestro trabajo y el trabajo de quienes se dedican a este hermoso sector es precisamente que esa huella sea positiva. Tenemos factores, y ustedes lo van a escuchar mucho cuando se habla de sostenibilidad, a los chicos que nos están acompañando en los CAT y en sus clases que tienen de turismo, van a escuchar mucho la palabra sostenibilidad. Es una palabra que se repite tanto que vamos a empezarla a desglosar porque es un poco compleja llevarla a la acción. Entonces, por eso queríamos empezar como con esta clase de imágenes. Aquí vemos un ave, ¿verdad? Esa ave habita
en ecosistemas como por ejemplo el que vemos ahí, que es un ecosistema muy cerquita donde nosotros estamos en este momento, a quienes vivimos en la ciudad de Bogotá, que es un páramo. Podemos decir que es el páramo de Chingaza. Ese páramo también es el hogar de animales más grandes, como por ejemplo el que vemos en la fotografía, que es un oso andino, o el famoso oso de anteojos. Pues resulta que las actividades, la ecología que hacen estos animales repercuten en estos ecosistemas, porque, por ejemplo, en el caso de la ave que estamos viendo ahí, son los jardineros por excelencia de la naturaleza. Ellos van de árbol en árbol comiendo sus frutos y hacen dispersión de semillas, como muchos otros animales, pero digamos que este es un muy buen ejemplo de dispersión de semillas. Entonces, ese bosque empieza a ser saludable. El oso también juega un papel fundamental porque en este caso el oso lo catalogan como una especie sombrilla. ¿Qué significará eso de sombrilla que suena a veces como muy extraño? Y es que el oso, al tener esas dimensiones, el oso es grande, pues si el oso está en nuestros ecosistemas, quiere decir que el ecosistema es lo suficientemente saludable como para darle abrigo y alimento. Entonces, si estos ecosistemas están saludables, digamos que ellos también son un factor de saber si el ecosistema está saludable o no, pues nosotros vamos a tener lo de la fotografía al lado, agua. Entonces, empezamos a ver que somos una red porque cuando, por ejemplo, escuchamos en las noticias que, por ejemplo, desafortunadamente todavía existe la caza furtiva del oso o que capturan aves para el tráfico ilegal, pues resulta que esto va a repercutir porque, por ejemplo, el páramo de Chingaza es el que da el 70% del agua en Bogotá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final, aunque lo veamos tan lejano, aunque lo veamos que pues lo que le pase a estas especies no nos va a afectar de una manera directa, pues vemos que al final sí, porque pues la pregunta que siempre le realizamos a los visitantes es ¿qué acción o qué actividad diaria podemos hacer sin agua? Pues en realidad ninguna, porque somos de por sí somos un porcentaje muy alto de agua, ¿verdad? Entonces, ahí va la primera red de vida. Si alguno de estos elementos falla, nosotros vamos a empezar a tener escasez de este preciado líquido. Acá vemos otra red, por ejemplo, las abejas. Muchos de ustedes en sus clases de biología de pronto les han contado que las abejas son indispensables para la polinización de muchas de las plantas que nos dan alimento. Entonces, ¿qué pasa si abusamos de los pesticidas? Hay mucha contaminación, pues estas especies van a empezar pues a estar en peligro. También es importante la labor de las familias que están en el campo. Ellas también son proveedoras de la seguridad alimentaria, que muy seguramente algunos de ustedes han escuchado con más frecuencia en estos tiempos de crisis sanitaria. ¿Qué pasa si yo extraigo uno de estos elementos? Pues va a pasar lo que vemos en las fotografías de al lado. Vamos a tener una calidad de vida más baja, vamos a tener escasez de agua. Y todo esto, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con el turismo? Resulta que el turismo, como lo mencionábamos al principio, sí o sí va a causar un impacto. Depende de nosotros si ese impacto es positivo o negativo. Muchas veces, cuando ustedes viajan con sus familias a lugares donde nos ofrecen, por ejemplo, souvenirs o artesanías que no sabemos la procedencia del elemento con el que fueron hechos, podemos estar incurriendo en acciones que impactan negativamente, perdón, como por ejemplo el tráfico de elementos como caparazones, como pieles, y también se ve en la gastronomía. Muchas veces
es importante saber qué estamos consumiendo para ser unos turistas responsables. Entonces, desde acá el turismo empieza a tomar esa conciencia de en qué medida estamos siendo sostenibles o no. Entonces, por ejemplo, acá vemos la caza furtiva, que muchas veces son dados para souvenirs, o por ejemplo, que se hagan actividades que no van acorde a los espacios, por ejemplo, naturales. Este ejemplo que vemos en la fotografía de al lado, vemos que hay como una fiesta en un lugar natural. Esto puede afectar, por ejemplo, el comportamiento natural de las aves. Si afectamos el comportamiento natural de las aves, pues vamos a ver afectado el bosque. Entonces, si vemos el bosque afectado, empezamos a afectar otras especies y al final, nuevamente, vamos a llegar al punto de que no vamos a tener un recurso fundamental como el aire o el agua. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a ver que el concepto de sostenibilidad y desarrollo es un poco más complejo de lo que pensamos, ¿no? Cuando yo les pregunto, y eso es algo muy importante que es un ejercicio muy importante que podemos empezar a hacer como estudiantes y en nuestras aulas de clase, es empezar a revisar cómo podemos saber esas frases claves que determinan un concepto. Entonces, ¿qué es desarrollo y qué es sostenibilidad? Entonces, acá hay una variedad de palabras que muy seguramente me hacen falta muchas más, pero si se dan cuenta, estas palabras son fundamentales y tienen mucho sentido a la hora de realizar actividades turísticas que realmente cumplan con criterios de sostenibilidad y que nos permita disfrutar de la actividad turística en un presente y en un futuro. Entonces, aquí vemos que es una construcción colectiva. Si no se trabaja en conjunto, todos los que estamos hablando de turismo, no solamente quienes hacemos turismo, sino también quienes hacemos la actividad turística, ¿sí? Porque muchos de nosotros también somos turistas en algún momento. Nosotros también viajamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, hay que trabajar de manera conjunta para entender cuáles son esas acciones que realmente nos van a dar sostenibilidad. Que también es sostenibilidad y desarrollo, que se generen procesos que me aseguren y que me hagan factible, que yo pueda ver que hay una calidad de vida, un mejoramiento de la calidad de vida. Lo mismo pasa de quienes nos están recibiendo y quienes están haciendo turismo, como también la calidad de vida de quienes están viviendo la experiencia. Muy importante tener en cuenta el término de comunidad. Quienes nos están recibiendo en su territorio, quienes están abriendo sus puertas del lugar donde habitan, es muy importante construir con ellos todo lo que realicemos en torno al turismo. La conciencia, la estabilidad, la perseverancia, el cuidado, la unión, todas estas palabras van, digamos que son importantes y nos demuestra que es un poquito más complejo a la hora de llevarlo a la práctica. Y esa es como la labor de quienes realizamos la práctica turística. Entonces acá vemos que hay un concepto muy importante y es el concepto de buenas prácticas turísticas. Las buenas prácticas turísticas es importante empezar mencionándoles que en la mayoría de los casos no se rigen por una ley, es decir, no son de obligatorio cumplimiento, pero resultan fundamentales a la hora de que realmente estemos haciendo un turismo que valga la pena. ¿Sí? Entonces, en términos de tiempo, en términos de calidad, sin esas buenas prácticas, realmente no podemos estar hablando de turismo. Y remito una frase muy importante que hace poco escuché en una charla también del instituto y es que no concebimos el turismo sin sostenibilidad. No se puede hablar de turismo sin sostenibilidad. Entonces acá vemos que hay varios tipos, hay varias tipologías de turismo y eso muchos de los estudiantes que nos están acompañando en este momento lo saben.
Podemos estar hablando de turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo gastronómico, entre otros. Realmente hay una gama muy amplia y cada uno de ellos va a requerir unas prácticas diferenciales. Entonces, parte del trabajo que nosotros realizamos y que ustedes en un futuro realizarán como líderes de la planificación turística del país es conocer cuáles son esas necesidades particulares para que realmente se diseñe una experiencia que nos genere al final lo que nosotros llamamos como recordación. La recordación no es más, ahorita que es muy importante hablar de conceptos para entender hacia dónde vamos, es el generar que las personas vuelvan a nuestro destino, que las personas aprendan algo de ese proceso, de ese momento en el tiempo que pudieron viajar y que al final nos haga decir, y yo sé que muchos de ustedes en el público han dicho cuando viajan, aquí tengo que volver con mi familia, acá tengo que volver con mis amigos. Eso es lo que buscamos cuando desarrollamos una práctica turística sostenible. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Son muchas, en realidad. La planificación, la gestión y claramente el control para la mejora de una actividad turística sostenible va a tener muchas aristas, va a tener muchas acciones y eso también va a depender a la tipología, a la comunidad y a lo que queremos lograr. Pero acá les cuento unas que creo que a veces las damos por sentadas, pero es muy importante que continuemos reforzando estas acciones. La primera es la que estamos haciendo el día de hoy. Estamos capacitándonos. El turismo es dinámico. Las prácticas turísticas son dinámicas y cambian en el tiempo porque van a depender de muchos factores externos, factores ambientales, factores sociales, factores económicos. Y esos tres factores son los que vamos a estar hablando siempre que hablemos de sostenibilidad. Son como esas paticas de esa mesa. Si alguna patica está más cortica que la otra, pues la mesita me va a tambalear. Entonces ahí es donde viene el proceso de capacitación para ver por qué esa patica me está cojeando, por qué esa patica está más cortica. Entonces esto va a ser frecuente y por eso es que se debe trabajar de manera constante. La planificación. La planificación es fundamental porque nos ayuda a llevar un proceso. Esos procesos, yo les aseguro a los estudiantes, a los profes, a todos los que nos están escuchando y a quienes realizan prácticas turísticas saben que la planificación tampoco es lineal. La planificación lo que nos indica es que en algún momento que tengamos una falla, tengamos dónde ubicarnos y decir, en este punto hay que mejorar, ¿sí? Entonces, nos ayuda a tener una perspectiva mucho mejor, mucho más clara, porque muchas veces los procesos fallan por eso, porque empezamos a mitigar, digámoslo así, factores negativos en la marcha. Algo salió mal, entonces, bueno, ¿de dónde, a dónde voy, a dónde me cojo en el momento? La planificación lo que busca es que eso no pase, sino que nos adelantemos a las circunstancias y podamos responder de la mejor manera posible. La articulación estatal es muy importante en términos, bueno, no solamente estatal, digamos que esto lo puse porque el turismo debe manejarse desde diferentes perspectivas, no solamente la privada, no solamente, sino, por ejemplo, el día de hoy. Estamos trabajando con quienes en un futuro serán prestadores de servicios turísticos, líderes del turismo en Colombia, pero también nosotros trabajamos, y si ustedes se dan cuenta en la página del instituto, frecuentemente estamos haciendo actividades con los que ya son prestadores, con las personas que quieren integrarse a la actividad. Entonces, por ejemplo, el día de hoy también nos integramos, como bien lo mencionaba Ivette al principio, con las universidades. Entonces, debe ser, digamos que una cadena, así como la red que vimos al principio de vida, lo mismo pasa en el turismo. Si alguna de esas piezas no la tenemos, muy posiblemente la actividad turística no sea tan sostenible. Debemos trabajar de manera articulada. Y aquí, por ejemplo,
coloqué al final una de las actividades fundamentales cuando realizamos una actividad turística, pero no es la única. La capacidad de carga de un territorio. La coloqué ahí porque digamos que es como la que más sobresale, pero esto ya es una actividad puntual en territorio. Cuando yo hago mi planificación, mis procesos de plan de capacitación y planificación, llegó un punto que tengo que aterrizar esas actividades. Entonces, una de esas actividades, por ejemplo, es el tema de revisar cuánto turismo puedo soportar en territorio en términos biológicos y en términos operacionales. Esto es algo muy, muy, muy importante, chicos, y es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay varias metodologías para hacerlo, porque ahí depende mucho qué calidad de servicio, de experiencia de producto turístico estoy dando al final de todo ese esfuerzo que hice, de toda esa capacitación, de toda esa planificación y de toda esa articulación. Actualmente, y pues es un tema que también traigo a colación, por la crisis sanitaria que todos conocemos, el turismo dio la vuelta. Digamos que hay algo que llamamos tendencias. La Organización Mundial de Turismo, OMT, también es una sigla que es bien importante que la noten para los que están tomando muy juiciosamente nota, y es que es la entidad máxima en términos de turismo, en el sector turístico. Entonces ellos durante muchos años, por precisamente esos factores que mencionábamos, el social, el económico, el ambiental, nos venía diciendo que el turismo iba a tener un cambio sustancial. ¿En qué sentido? En la manera en que lo estábamos haciendo. Hace algunos años, y no muchos, yo les comento que yo todavía estaba en el colegio, o sea, puedo decir que no hace muchos años, la manera de hacer turismo era muy, digamos así, empírica. Teníamos un lugar bonito, traíamos gente, realmente no había como ese proceso a seguir que ahorita conocemos de una manera un poco más científica. Entonces eso generó que viéramos al turismo como una herramienta de generar recurso financiero en corto plazo. Eso generó, como muchos otros sectores, que se degradaran los espacios que son la materia prima. Específicamente estamos hablando de, por ejemplo, los espacios naturales que son los más frágiles. Entonces llevábamos a mucha gente, a muchas personas, y en menos de lo que nos esperábamos, pues la experiencia ya no era la misma porque el ecosistema lo habíamos dañado. Entonces, la OMT se empezó a dar cuenta de ello y empezó a decir, bueno, no solamente en el turismo, sino en muchos otros sectores tenemos que empezar a regular. No solamente porque estamos dañando lo que el turista quiere ir a ver, a sentir, a experimentar, sino porque también realmente estamos dañando como todo el proceso, ¿no? Estamos dañando también la comunidad que está siempre en territorio, estamos degradando los recursos, los valores ecosistémicos que tiene un lugar, estamos degradando la cultura tal vez porque ya se estaba trabajando en función del turista y no en función de mejorar lo que teníamos en el territorio. Entonces, como para no alargarme más en el tema, ahora esto es muy importante, lo de las capacidades de carga, para poder generar experiencias reales, experiencias que no sean masivas, sino que se genere, digamos, la actividad tenga un valor tan alto que realmente el turismo se pueda fragmentar durante el año. Algo también muy interesante que hace pocos meses en una de las charlas que asistí mencionaban, y era que el turismo de masas ya no iba a ser la tendencia claramente, y que por ende teníamos que generar procesos o experiencias de muy, muy alto valor. Entonces, ¿cómo generamos esas experiencias de alto valor? Pues es mirar nuevamente hacia adentro, porque nuestras comunidades, nuestros ecosistemas ya de por sí tienen esos valores
que debemos conservar y cuidar y que eso se vea reflejado ante quienes visitamos, ante quienes nos están visitando. Y yo creo que eso lo hemos sentido muchos de nosotros cuando vamos a un lugar y lo que se siente es eso, lo que se siente es ese amor por el territorio, ese cuidado que tienen, sin ser restrictivos, pero sí una manera en que al final se enseñe. Eso es como, digamos que la conclusión de muchos de las charlas de estos últimos meses, y es que el turismo debería ser una herramienta muy valiosa de educación. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Estos que ustedes ven acá, me parecería muy interesante que los profes y los estudiantes, y bueno, en general todos los que estamos interesados y todos los que estamos en el sector turístico deberíamos conocer. Son las guías de buenas prácticas. Estas guías ya llevan un tiempito, pero siempre me han parecido muy interesantes, es porque de una manera muy práctica nos ayudan a ver que a través de acciones muy puntuales podemos hacer grandes cambios. Los grandes cambios claramente no se darán de la noche a la mañana, pero es importante empezarlos a tener en cuenta. Entonces, estos manuales que ustedes ven en pantalla son manuales completamente gratuitos, descargables y son muy interactivos. Son prácticamente un checklist donde empezamos a ver qué tenemos y qué no tenemos. No tener ciertas actividades o no tener implementados ciertas buenas prácticas no es malo, simplemente es tenerlo presente para empezar a cumplirlos y cada vez ser más sostenibles. También tenemos una ley que es importante que ustedes la conozcan y es la ley 2068 del 2020, del 2020. Esta ley tiene unos cambios muy interesantes en términos de sostenibilidad, porque bueno, si se dan cuenta, yo les estaba hablando como mucho de espacios naturales, porque es donde me he especializado, he trabajado prácticamente toda mi experiencia laboral ha sido enfocada hacia territorios naturales, pero aquí también nos toca unos temas bien interesantes en cuanto, por ejemplo, al diseño universal. Eso es un tema que, por lo general, ¿qué pensamos de sostenibilidad? ¿No? Que tener, digamos, en las canecas de colores para reciclar, que debemos utilizar en la medida de lo posible elementos que no sean de un solo uso, ¿sí? Pero aquí ya empezamos a ver que la sostenibilidad también es incluyente para ser sostenible. Es decir, a mí me parece muy interesante que parte de lo que se modificó de la ley anterior que teníamos es el diseño universal y es esa parte de la accesibilidad. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que vayamos hablando, el tema va creciendo mucho más. Entonces, es importante precisamente eso, empezar a hacer acciones pequeñitas dentro de nuestras ideas de negocio, dentro de la actividad turística, para poder lograr ser sostenibles y siempre ir mejorando. Y ahí es donde entra el término certificaciones de calidad. Las certificaciones de calidad son aquellas que podemos, ya cuando tengamos nuestra empresa de turismo en el futuro, para los chicos que nos están escuchando, estas certificaciones lo que nos permiten es precisamente hacer ese checklist, pero llevarlo a otro nivel. Una de las ventajas, porque no es la única, porque una de las ventajas principales es tener la conciencia de que estamos haciendo las cosas bien, pero también es cierto que las certificaciones de calidad, cuando las obtiene una empresa, es un motivante para que nos compren. Entonces, digamos que hasta el momento hemos visto como un repaso de lo que muchas veces nos dicen, ahorita cada vez hay más conciencia ambiental, hay más conciencia de inclusión, pero acá lo estamos poniendo en valor porque no debemos olvidar que es un sector que requiere de ese ingreso. Ahí está esa patica de la economía. Tenemos que mover la economía. Y las certificaciones de calidad nos dan como esas dos partes. Nos están diciendo que estamos cumpliendo con ciertos parámetros ambientales y ciertos parámetros en algunas ocasiones sociales.
pero a la vez lo estamos poniendo en valor. Entonces, ahora la tendencia también es que las personas que están viajando, sobre todo ese público extranjero, le interesa mucho saber que está contribuyendo con empresas que realmente cumplen con criterios de sostenibilidad. Entonces es un gancho para que las personas nos compren el producto turístico. Al final de todo, también es muy interesante poder que esa planificación nos tenga como un punto donde podamos ver hacia dónde vamos a llegar. Una manera que ahorita se está trabajando mucho es poder desde cada acción que nosotros realizamos apuntarle a alguno o más de los objetivos que vemos en pantalla. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 en total y nos ayuda a tener precisamente esa visión. Entonces, aquí vemos que el turismo en alguna de sus ramas, de sus acciones, le va a apuntar más a uno que a otro, pero lo importante es que sepamos que estamos contribuyendo a alguno de ellos. Yo les voy a poner un ejemplo, no me quiero adelantar mucho porque eso es otra cátedra que tendremos más adelante, pero actualmente en el Instituto Distrital de Turismo manejamos una estrategia de turismo rural, que es enfocada a trabajar con comunidades de nuestra ruralidad en Bogotá. En ese plan de acción, si bien podemos hacer actividades aterrizadas a más de uno de estos objetivos, nos pareció muy importante que por lo menos nos focalizáramos en 4. ¿Cuáles son esos 4? El número 5, que es igualdad de género, y eso tiene una justificación, digamos, les adelanto un poquito, y es en nuestras zonas rurales hay un desplazamiento por estadísticas muy alto del género femenino y de los jóvenes. Entonces nos pareció muy importante que los proyectos que realicemos se enfocaran a contribuir a que hubiera igualdad de género. También tenemos otro que es la producción y consumo responsable. Entonces, ¿qué pasa con las experiencias que yo voy a llevar a mi turista a vivenciar y que él se dé cuenta que todo lo que me están dando en mi experiencia de naturaleza y contacto con el bosque y bueno, todo digamos que un discurso muy, muy bonito sobre las dinámicas ambientales, todo lo que podamos sacar, que es mucha información, pero que al final me den mi refrigerio en, no sé, en plásticos, por ejemplo. O que me dé cuenta que lo que me esté en mi almuerzo, pues viene, no sé, empaquetado. Realmente no estamos cumpliendo con el objetivo, ¿no? Que es precisamente que todo tenga un sentido y todo aporte de manera positiva a cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en este punto, es muy importante saber que hay un compromiso de doble vía siempre. En algún momento nosotros somos quienes planificamos y gestionamos la actividad turística, pero también, como les mencionaba anteriormente, somos turistas en algún momento. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Y eso es también como una reflexión que queremos dejar, precisamente porque esto es un abrebocas. Ya lo he dicho en varias oportunidades de esta charla, y es que la sostenibilidad es muy amplia y pasarla a acciones puede resultar un poco compleja. Por eso es que tenemos que empezar a mirar ese checklist que están los manuales de buenas prácticas, me parecen ideales porque nos empieza a aterrizar mucho mejor las actividades. Pero en esta oportunidad yo les quiero dejar como esa reflexión en cuanto a qué estoy ofreciendo. ¿Sí? Realmente estoy ofreciendo calidad, realmente estoy ofreciendo una experiencia única, coherente desde el inicio, desde que la persona me contactó hasta
que se despidió y hizo su feedback de decirme su retroalimentación, realmente fui consecuente y realicé un proceso muy juicioso donde yo pueda establecer en qué punto puedo mejorar constantemente. Esa pregunta a quienes están en el sector es una pregunta que nos debemos hacer frecuentemente. Si decimos no, todo está perfecto, posiblemente no estamos entendiendo bien el concepto de sostenibilidad, que es un trabajo continuo, de mejora continua. ¿Y qué pasa al sentido contrario? ¿Valoro el servicio que me están ofreciendo? El ejemplo más claro en este punto que siempre me gusta dar es que cuando viajamos, ¿quiénes de ustedes, y es una reflexión muy, muy personal en este momento, quién de ustedes ha pedido rebaja a un artesano cuando viaja? Esta pregunta es importante que nos la hagamos porque realmente estamos dando el valor que merece a ese esfuerzo, a ese trabajo que están realizando las personas en el territorio que nos están recibiendo. Eso también es sostenibilidad. La sostenibilidad es que la cadena no falle, no, la patica de esa mesa no se nos quede más cortica por una acción que podemos estar haciendo de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, ese es como valga la redundancia, ese es el ejemplo más frecuente que uno ve, ¿no? Uno cuando está haciendo la actividad turística, uno dice, no, esto de pronto es molesto que me pidan rebaja, este es el esfuerzo, esto es lo que vale, lo que estoy realizando mi trabajo, pero cuando salimos a ser nosotros los turistas, queremos rebaja en todo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo la sostenibilidad tiene que ser precisamente este círculo de doble vía. Bueno, yo quisiera, si en este momento hay alguna pregunta como para como ir respondiendo un poco, porque tal vez me alargo yo mucho en mi discurso muchas veces, entonces me gustaría como escucharlos, saber si tienen alguna duda, también algún comentario. Parte de hacer estos espacios es que haya esa retroalimentación de doble vía. Muchas veces uno también aprende, uno no se las sabe todas, precisamente porque esto es un proceso de formación continuo. Entonces me gustaría si hay alguna pregunta, algún comentario, como para ir interactuando con quienes nos están viendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas reflexiones surgen a partir de lo que tú nos comentas. Vemos que el asunto tiene bastantes dimensiones y entonces como para orientar las preguntas, nos hablaste de normatividades, ¿sí? Nos hablaste de unas orientaciones éticas que nos ayudan a entender cómo desarrollar la actividad turística. Nos hablaste de sensibilidad y de la necesidad de formar nuestras propias acciones, ¿cierto? Nuestra propia manera de ser, tanto como turistas como en el caso de que estemos pensando en prestar el servicio turístico. Entonces, acá hay una pregunta. Valentina Girón dice, ¿existe el posicionamiento experiencial en los destinos y recursos turísticos? Bueno, yo espero, a Valentina Girón, pues agradeciendo la pregunta, espero contestar de la mejor manera, entendiendo la pregunta. El posicionamiento experiencial, bueno, yo así como tal, como concepto no lo tenía, pero podemos decir que claro, o sea, cuando un destino, cuando un producto turístico cumple cada vez con más factores de sostenibilidad,
puede haber un posicionamiento, y eso es lo que buscamos también a través de entidades como el Instituto Distrital de Turismo, que precisamente se posicionen esas experiencias y esos productos que cumplen con esos factores de sostenibilidad para que sean competitivos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eso en términos de competitividad, pero también existe ese elemento fundamental, y es que también lo debemos hacer porque así garantizamos, como lo mencionaba en alguna parte de la presentación, y es que garantizamos que los espacios que estamos ofertando, porque es que es nuestra materia prima, el turismo, por más tecnología que tengamos en este momento, sigue siendo experiencial. Tengo que estar yo presente, ¿sí? Para vivir la experiencia turística. Hay muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan, como por ejemplo las visitas 3D, las visitas 360, perdón, pero siempre para ya cumplir con lo que llamamos un producto turístico, tenemos que estar presentes. Entonces, parte de ese posicionamiento es garantizar que esos espacios que son nuestra materia prima que tenemos, nuestros ecosistemas, nuestra cultura, nuestras comunidades, sigan presentes y que también se garantice que hay una retribución de la actividad turística, porque muchos de nosotros, y eso pues es algo que nos pasa, vamos a un lugar, tenemos la experiencia, nos gusta y pues nos devolvemos a nuestros hogares. Pero ¿qué pasa con esas comunidades que están en el territorio constantemente? Entonces también verlo, que la retribución tiene que ser real, tiene que ser un factor de conciencia, pero también de posicionamiento en términos de competitividad. Espero que sí se haya respuesto la pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta, Ángela. Tiene que ver con algo que tú también lo señalaste allí, y es que a veces nos acostumbramos a que estos conceptos son como una moda. Entonces uno dice sostenibilidad, ¿sí? Uno dice ecología, uno dice medio ambiente, y luego empieza a preguntarse, ¿eso realmente qué significa? Y la pregunta de Patricia Abril es precisar eso. Dice, ¿cómo me puedes explicar qué es sostenibilidad? Y Valentina pregunta eso, y Patricia dice, ¿cómo manejar esa sostenibilidad en el turismo post pandemia? Interesantes preguntas, Ángela. Muy Bueno, interesantes. como lo mencionábamos al principio, donde vimos todas esas palabritas que componen cuando hablamos de sostenibilidad y desarrollo sostenible, eh, precisamente es eso, ¿no? Porque lo decimos muy a la ligera, sostenibilidad suena bonito, ecología también suena, es vendedor, hablar en términos verdes, pero que realmente sí lo estoy haciendo al momento de realizar la actividad turística real. Entonces, por eso sostenibilidad y desarrollo tienen todas esas palabras. Tenemos que garantizar que realmente se esté mejorando la calidad de vida de quienes habitan los territorios. ¿De qué manera entendemos calidad de vida? Entre más desglosemos, más mejor vamos a entender cómo podemos llegar a ser sostenibles, y entender la sostenibilidad como un proceso continuo. No es que un día cumplimos con la certificación 14.000 y somos sostenibles, sino que tenemos que precisamente esos procesos ser muy críticos en el buen sentido de la palabra, y mirar en qué punto podemos ir mejorando a cada momento, en cada proceso, cómo ir mejorando. Entonces la sostenibilidad es una cantidad de términos que tenemos que empezar a ver en la acción. Entonces, por ejemplo, si realmente yo estoy articulando con las comunidades a donde yo estoy llevando a los turistas, si realmente hay un beneficio, o yo simplemente estoy llevando para que ellos estén 2 horas y no hay una cadena de valor alrededor, no hay una economía alrededor de la actividad turística donde varios se vean beneficiados. No solamente es en términos financieros, por ejemplo, bueno, en casos como Europa, son casos de éxito, y también podemos ver en qué ellos han fallado.
una ventaja de países como Colombia es que nosotros estamos empezando y tenemos la ventaja de ver espejos, como dicen las mamás, mirar espejos de cuáles son esas acciones que tal vez no se pensaron a futuro. Entonces, por ejemplo, una ciudad, nosotros que estamos en una ciudad que es muy estudiada en turismo es Barcelona. Barcelona logró posicionarse en menos de una década como un destino turístico. Realmente todo el proyecto que se hizo alrededor del turismo que se generó a partir de las Olimpiadas del 92 fue maratónico. Realmente generó muchos empleos, generó unas dinámicas en torno al turismo casi que el 100%, pero lo que se está viendo es que la sostenibilidad empezó a cojear esa mesita porque no se tuvo una visión a futuro. ¿Qué pasaba con las personas que eran barceloneses? Pues resulta que la vivienda empezó a estar muy costosa y las personas ya no podían vivir en el centro de Barcelona, quienes eran de Barcelona. Entonces hubo un desplazamiento. ¿Qué pasó ahí? Pues digamos, se integraron de una manera correcta las dinámicas del turismo. Otra cosa que uno estudia mucho en destinos tan desarrollados es que el turismo es muy variable, es un sector muy variable y eso nos enseñó la pandemia. Entonces, no es bueno, no es sostenible que un territorio solamente tenga turismo. Hay dos factores. Uno, que es muy volátil y el día que no tengamos turistas, pues muchas cosas empiezan a fallar. Y segundo, porque realmente empiezan a ser experiencias un poco artificiales, porque todo gira en torno a cuando yo tenga el turista. Ejemplos también tenemos aquí en países más cercanos como México. Las actividades culturales en algunos puntos, no voy a decir que en todos, se realiza, digamos que la ceremonia y el ritual se realizan solo cuando llega el turista. Entonces realmente no es que sea una actividad orgánica y eso lo empieza a notar el turista, que cada vez es más exigente, que cada vez se quiere sentir más cercano a donde está visitando y quiere realmente sentir que está contribuyendo de manera positiva y no solamente precisamente a ver y a irse. Entonces, a la pregunta me extendí un poco, pero a la pregunta de sostenibilidad son muchas aristas que tenemos que empezar a revisar para hablar de sostenibilidad. Término de diseño universal. Si no somos accesibles a todas las personas, incluyendo a las personas que están en el territorio, pues realmente no estamos hablando de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, empezar a ver que el diseño universal en términos de infraestructura debe beneficiar a quienes nos visitan, pero también al residente. No me quiero alargar mucho en ese punto, pero por ejemplo hay un caso muy interesante y es entender que todos en algún momento tenemos movilidad reducida. ¿Sí? No solamente es la persona que tiene silla de ruedas o que está en muletas, sino, por ejemplo, una mujer embarazada tiene accesibilidad reducida. En algún momento todos hemos tenido movilidad reducida, porque de pronto me tronché un pie, tengo alguna dificultad en un momento, puede ser permanente o puede ser temporal. Entonces, cuando hay infraestructura pensando en que sea para todos, que todos lo podamos disfrutar, pues ya vamos a empezar a hablar de que somos un poco más sostenibles. Entonces, bueno, ejemplos de muchos temas, puedo dar muchos, pero espero haber contestado un poco la pregunta. Y al tema del manejo de la sostenibilidad en pospandemia, entonces lo mismo, hay que empezar a revisar qué acciones no estábamos haciendo de una manera muy correcta. El turismo de masas, que era el tradicional, el que mencionábamos al principio, que era como normalmente se empezó a gestar el turismo, porque pues así fue, realmente no había como una
estructura metodológica que dijera que el turismo iba a ser una ciencia, que ahora ya lo es, por eso ya hay carreras en las cuales nos dedicamos a estudiar turismo, antes no lo había. Entonces, eso podemos hablarlo en la pospandemia. Ya habían entidades como la OMT que ya empezaba a decirnos, miren, por ahí no va, porque estamos generando mucha basura, estamos deteriorando los ecosistemas, estamos aculturizando, pues la pospandemia nos demostró que efectivamente ese era el camino. Entonces, uno por el lado de que habían afectaciones muy negativas relacionadas al turismo, pero también ahora se nos unió un término y es el bienestar y la salud mental. La pandemia durante mucho tiempo nos encerró en nuestras casas y eso generó datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. También tenemos datos del Ministerio de Salud en Colombia donde nos dicen que hubo una afectación muy tangible en términos estadísticos de que hubo una afectación a la salud mental. Entonces, la pregunta realmente es como un poco evidente y es que muy posiblemente tú no descanses ni te sientas tranquilo en una playa con 10.000 personas alrededor. Suena lógico, pero ahora se nos volvió como mucho más, es que es así. Entonces, se van a valorar mucho más las experiencias que tiendan a esa parte de pocas personas, que valoren el producto, que se les dé calidad antes de cantidad, ¿sí? Esas van a ser, esa va a ser la tendencia, ya lo estamos viviendo, espacios que me conecten con la naturaleza, que me conecten con las comunidades, que me den esa tranquilidad que por la situación se pudo haber perdido. Entonces, hacia allá vamos. Digamos que así es lo que nos dicen los números, pero también un poco del sentido común. Nos dice que hacia allá tenemos que dirigirnos para hablar de turismo sostenible. Bueno, muy interesante porque el tema de la pandemia nos va a cambiar de manera orgánica y sistémica, ¿no? Eso que tú estás diciendo da pistas a aquellos jóvenes y estudiantes que están pensando en la creación de su producto turístico, de ingresar en este mercado y en este sector, pues vamos a tener que pensar muchas más cosas, vamos a tener que considerar muchas más variables, porque definitivamente, pues todavía no estamos en pospandemia, todavía estamos en pandemia y estamos como repensándonos, así como hemos tenido que pensarnos otros aspectos también, pues, de la vida laboral y de todas las actividades que estamos haciendo. Ah, ah, voy a preguntar yo, no sé si hay otras preguntas acá, hay profes que también pudieran ayudarnos con preguntas, pero tú señalaste algo que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con esos conceptos asociados al tema de la sostenibilidad, del turismo sostenible, ¿cierto? O sea, no es solamente turismo sostenible, sino que asociado al turismo sostenible hay un montón de prácticas, ¿cierto? Que tenemos que nosotros conocer y acercarnos a ellas para poder decir, o que soy un turista que sí realmente respeta o considera todo este pensamiento y esta manera de ver la vida y el propio comportamiento frente al turismo. O sea, a veces eso me parece. Y eso, diga, tú nos decías, no basta como con tenerlos ahí y hacer el checklist, estos son los conceptos asociados, sino que toca hacer algo más, digamos, como cómo tú nos podrías decir a estos jóvenes que hoy en día están pensando en que pueden meterse de lleno a desarrollar sus proyectos de vida en el turismo, ¿sí? ¿Cómo pensarlo o qué pista nos darías a nosotros ahí como para ir señalando? Por ejemplo, yo vivo aquí en Pablo VI y acá yo en mi barrio hay unos lugares muy bonitos que yo quisiera con mis amigos, con mis compañeros. ¿Qué pista nos podrías dar tú?
porque además está en la guía de trabajo que tú les pusiste, entonces yo estoy acá de tramposa, como que dándonos unas pistas para poder desarrollar la actividad de la guía. ¿Cómo, cómo lo podríamos hacer? Si quisiéramos aquí, yo en mi barrio, en la plazoleta que vino a visitar el Papa, yo quiero que esto sea un lugar que los bogotanos por lo menos lo puedan visitar y conocer. En esta forma de turismo sostenible que tú nos has dicho, como qué pistas me pudieras dar para poder empezar un trabajo con mi comunidad. Bueno, lo primero es el sentido de pertenencia. Eh, Querer nuestro territorio, conocerlo de primera mano. Cuando nosotros desarrollamos un producto turístico, no lo podemos hacer detrás de un escritorio o detrás de un computador, sino tenemos que vivirlo, porque lo que no se conoce, no se cuida. Lo que no se conoce es muy difícil yo poder, que las personas que vayan a conocer, yo poderles transmitir de manera real los valores y la riqueza que puede tener ese territorio. Entonces, lo primero es conocernos muy bien, ese espacio, conocer qué es lo que lo hace único, porque precisamente el turismo y el desarrollo sostenible va dirigido a esas experiencias únicas, esas experiencias orgánicas y muchas veces sabemos que es un poco difícil, es un poco difícil encontrar esa palabra que nos hace únicos, pero entre más conozcamos, entre más nos involucremos en las dinámicas sociales, en las dinámicas ambientales, Bogotá tiene unos espacios espectaculares que muchas veces es quien vive, claramente eso es lo ideal, quien vive en el territorio te dice, no, te invito a conocer y ese amor se transmite. Ese amor se transmite cuando conocemos muy bien nuestro territorio. Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando comenzamos a pensar un producto turístico en nuestro territorio, a partir de ello es empezarnos a formar, ¿sí? Este tipo de espacios es fundamental porque sí debe tener una estructura. El turismo no es llevar personas a un lugar, porque también exige unos elementos que se aprenden en la práctica, pero también a través de la capacitación para yo poder expresarlo de manera correcta. Porque recuerden que al final de un proceso turístico, yo necesito que me genere recordación y en eso somos como muy enfáticos. Si las personas no me dicen, si alguna de las personas con las que tuve la experiencia no me dice, oye, quiero volver con mi familia, quiero volver con mis amigos, esas expresiones, y yo sé que muchos de ustedes que nos están, incluso puedo ver que hay personas en el público que ya tienen emprendimientos y me van a hallar la razón. Sabemos que estamos haciendo bien las cosas cuando en el proceso las personas hacen esas expresiones como, wow, esa no me la sabía, aprendí algo. Cuando eso sucede, es que estamos desarrollando un proceso. Y como todo emprendimiento, pues claramente esa palabra es clave. Tenemos que tener esos procesos, revisar muy bien cuáles son las acciones que estamos realizando. Si esas acciones, y ahorita somos muy enfáticos en que las acciones que estemos realizando le apunten a aportar de manera positiva alguno de los factores de nuestro territorio, social, económico, ambiental. ¿Y eso Ujú. cómo podemos tener un horizonte un poco más claro? Viendo los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo tengo que yo le quiero apuntar, por ejemplo, al cuidado de los ecosistemas terrestres, que es uno que ahorita se me viene a la cabeza. Si yo tengo claro eso, mis acciones van a tener un horizonte más claro y va a ser un poco más fácil que esas actividades se encaminen de una mejor manera, porque tengo un horizonte, ¿sí? Entonces, bueno, yo empezaría por ahí. Ok. Bueno, pues Ángela, yo quisiera como hacer un pequeño cierre. Nos dejaste bastante tarea.
nos dejaste acá una motivación para buscar varias cosas dentro de las que yo puedo recopilar ahorita final de tu intervención está que podemos leer los objetivos de desarrollo sostenible, podemos leer el manual de buenas prácticas, podemos buscar las experiencias de estos lugares emblemáticos, tanto en Colombia como en el mundo, que han podido transformar toda su forma organizativa, su dinámica para convertir su territorio en un producto turístico sostenible, en donde haya desarrollo para todos, etcétera. Y además nos dejaste una maravillosa guía de trabajo en la plataforma Moodle. Entonces, pues agradecerte realmente este conocimiento compartido. También me queda una, eh, una invitación, que es la que hiciste de la transformación, que no solo es para las prácticas turísticas, sino para la vida, ¿no? Cuando tú dices, hay cosas que parecen sencillas, pero tenemos que cambiar. ¿Cómo compro mis productos? Vamos a seguir comprando ahora naranjas peladas y empaquetadas en plástico. Vamos a seguir comprando la comida en icopor. O sea, ese tipo de cosas que a veces pensamos que son muy normales, muy naturales y sobre las que no pensamos casi si está bien o está mal, si tienen una repercusión en la vida, porque cuando uno habla de sostenibilidad, habla de la vida, de la conservación. Entonces también nos dejas muchas cosas que reflexionar. Esto es importantísimo porque pues este año la cátedra tiene esa experiencia. También nos dices que el turismo no es ir a un lugar, sino es realmente tratar de construir una experiencia vital, ¿no? Y eso me parece súper importante. Entonces no es coger la maleta, llenarla de cosas y salir corriendo a cualquier lugar, sino es pensarnos en una experiencia que nos enriquezca, que nos permita ser mejores, que nos permita estar con los otros, con las comunidades, etcétera. O sea, creo que lo que nos enseñaste hoy fue maravilloso. No sé si quieres ya despedirte, cerrar con alguna invitación para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestros invitados y pues vamos ya como terminando este maravilloso espacio. Nos dejas en un punto súper alto y súper motivante y hermoso pues también para seguir trabajando en pro del turismo como una opción para el desarrollo y de nuestra vida. Gracias, Ives. No, pues a todos los presentes, a los estudiantes, a los profesores, a las familias que se conectaron, también veo prestadores de servicios turísticos, un agradecimiento muy grande. Estos espacios son hechos para ustedes. Desde parte del Instituto Distrital de Turismo y todo su equipo de trabajo, siempre estamos a la disposición. Digamos que cerraría con una reflexión y es que como bien lo ha dicho la directora Carol en varias ocasiones, el turismo transforma vidas. Es un sector muy hermoso que requiere precisamente este relevo generacional. Súper importante que empecemos a cultivar esas semillas en nuestros jóvenes. Ustedes van a ser los futuros líderes del sector turístico y van a depender de ustedes comunidades, familias, ecosistemas. Entonces, es muy importante que desde estos espacios los aprovechen, que asistan a todas estas cátedras y bueno, también pensarnos que cuando deseemos realizar nuestro proyecto de turismo, pensémonos como turistas. Eso creo que me faltó en la pregunta que tú mencionabas. Cuando ustedes viajen, partan de ahí. Cuando ustedes viajan, ¿qué quieren sentir? ¿Qué experiencia quieren vivir? ¿Cómo les gustaría que fuera esa experiencia? ¿Qué les gustaría aprender? Entonces, si nos ponemos en el zapato de ser turista y cuando yo viajo, ¿cómo es que me comporto? ¿Cuáles son esas alegrías? ¿Cuál también son esas molestias que a veces tenemos? Tenemos un insumo muy importante para que cuando realicemos nuestro proyecto, pues sea de la mejor manera posible, sea lo que queramos transmitir, sea esa precisamente lo correcto a través de la experiencia. A todos, muchísimas gracias nuevamente y pues los esperamos en las otras charlas de esta maravillosa
cátedra. A todos, mil gracias. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir de todos ustedes y de Ángela también con estas palabras que tomo prestadas del gran jefe Seattle de la tribu de los Suamish. Tú la debes conocer perfectamente, que fue dirigida a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, en 1854. 1854. Y uno la lee hoy y dice, no, me está hablando a mí. Un pequeño fragmento. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurre a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Sabemos que la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida, es solo un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo. Yo creo que la invitación que tú nos haces es a otra trama, otro tejido y otra vida. Muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias, súper interesante, provocadora la charla, como tú dices, seguimos en este proceso, que un gran primer paso, y a todos nuestros invitados, a todos los profesores y estudiantes de estos colegios amigos del turismo, nos despedimos, los esperamos el 29 de julio. Nos acompañará nada más ni nada menos que el director del programa de turismo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el profesor Julián Ramírez, y vamos a seguir hablando de este tema de ecología, sostenibilidad, porque este es el primer bloque temático de nuestra cátedra. A todos ustedes muchas gracias, a mis compañeros de equipo, un abrazo fraterno. Esto no hubiera sido posible sin todos los que están aquí detrás de las cámaras y los que han estado detrás de la construcción del contenido. Muchísimas gracias y entonces nos vemos en las otras actividades que tenemos preparadas para ustedes.